Buenas noches, queridos amigos. Soy el ingeniero Gustavo Hopi y esta noche vamos a continuar ayudándolos en el área de geometría, trigonometría. Y el día de hoy tenemos preparado algo especial. Recordemos que se acerca el primer parcial del propedéutico para la Facultad de Ciencias y Tecnología para postular a la Universidad Mayor de San Simón. Y justamente por ese motivo queremos apoyar resolviendo los primeros parciales del examen propedéutico que han dado en gestiones pasadas. El día de hoy vamos a resolver el examen que se dio en la gestión 1-2024. Vamos a resolver los 5 ejercicios que entraron a este primer parcial, donde de manera general han entrado temas netamente del área de geometría plana. Entonces, los invito a que nos acompañen esta noche y podamos ver a detalle la resolución de cada uno de estos ejercicios. Nosotros estamos atentos a sus dudas, a sus preguntas, entonces pueden preguntarnos, pueden mandarnos mensajitos y nosotros vamos a estar atentos para poder responder y aclarar sus dudas. Vamos a comenzar con el primer ejercicio. Va a aparecer el enunciado por acá arriba. Yo les voy a leer el enunciado y posteriormente vamos a ir resolviendo el ejercicio. Bien, el G1 dice así: hallar el área de la zona sombreada en la figura si ABCD es un cuadrado de lado 4 centímetros y E es el punto medio de CD. Vamos a realizar la gráfica. Ya tenemos también la gráfica, el enunciado, y junto a ella está la gráfica, pero vamos a necesitar volver a trabajar sobre la gráfica porque con eso vamos a analizar el ejercicio y vamos a determinar qué hacer. Claramente este es un ejercicio del tema que mencionamos, áreas sombreadas, donde a partir de una figura que está pintada, que está sombreada, vamos a calcular su área. Ahora, podría pasar principalmente 2 cosas en este tipo de ejercicios. Una primera cosa, tal vez el caso más sencillo, podría ser el que nos pide calcular una área de una figura que tiene una fórmula para poder calcularla. Por ejemplo, podríamos hablar del área de un triángulo, podríamos hablar del área de un círculo, el área de un cuadrado. Hay ejercicios que nos piden ese tipo de datos. Pero hay otros ejercicios en los que el área sombreada no es exactamente una figura de la cual tengamos una fórmula. Entonces, en esos casos, habría que tomar otras alternativas, otros métodos para poder hacer el cálculo del área. Entonces, vamos a ver cuál de estas 2 situaciones es la que se presenta en nuestro ejercicio que vamos a resolver a continuación. Vamos a graficar entonces. Iniciamos, tenemos un cuadrado.
Bien, tenemos ahí la figura. Vamos a pintar la región que es el área que el ejercicio nos está pidiendo. Ok. Bien, vamos a poner los puntos que van a ser nuestra referencia. Tenemos que el cuadrado, sus vértices son los puntos A, B, C, D. Tenemos acá E, que es un punto medio, y O, que sería el centro del cuadrado. Bien, a ver, ¿qué datos tenemos? Sabemos que esta figura ABCD es un cuadrado. El lado de este cuadrado, según el problema, es 4. Anotamos ese dato importante en la gráfica. Recordemos que los lados de un cuadrado son iguales. Ahora, tenemos otro dato que voy a aprovechar en este momento. El punto E es un punto medio de todo este lado, según el problema. Por lo tanto, como sabemos que todo esto mide 4, podemos deducir que cada una de estas partes mide 2, ¿verdad? La mitad. Bien. ¿Qué otro dato tenemos? Bueno, parece que son todos los datos que el ejercicio nos proporciona. Hay que considerar que todos estos son curvas, ¿no? Son arcos. ¿Eso qué quiere decir? Son porciones de circunferencia. ¿Ok? Entonces, en este caso, por ejemplo, vamos a considerar que este es un cuarto de circunferencia. Me refiero a esta línea. Esta línea es un cuarto de circunferencia. Tengo otra línea curva. Estamos hablando de una semicircunferencia o la mitad de una circunferencia. Aquí otra semicircunferencia más pequeña, pero sigue siendo una semicircunferencia, la mitad de una circunferencia. Entonces, mencioné inicialmente que podría presentarse dos situaciones, o calcular directamente figuras con fórmulas ya conocidas, o podría presentarse tal vez una combinación que tendríamos que buscar a partir de ciertas operaciones. Entonces, mi primera opción es que sea figuras conocidas, directamente conocidas. Si yo me pongo a observar la gráfica, toda la región, una la pinté de color directamente azul, la otra un poco con más rojo. De todas maneras, si yo lo veo de manera general, no puedo ubicar una figura regular o una figura que tenga una fórmula directamente. Ni la parte azul, ni la parte roja, ni juntas. Entonces, estaríamos descartando la primera opción. No es simplemente calcular el área gracias a una fórmula.
Entonces, ¿qué hacemos? Como vemos que esta figura está de manera irregular, no tenemos una fórmula para poder calcular su área, voy a optar por utilizar ciertas operaciones que es como que estar manejando figuras de rompecabezas. ¿A qué me refiero? Las operaciones a las que me estoy refiriendo podrían ser tres. Podríamos estar hablando de una suma de áreas, podríamos estar hablando de una resta de áreas o podríamos estar hablando de una traslación de áreas. ¿A qué me refiero con suma, por ejemplo? Cuando tenemos una figura, supongamos una figura de esta forma, estaríamos hablando de 1, 2, 3, 4, 5, un pentágono, pero un pentágono que no es regular, porque si fuera regular sí tendríamos una fórmula. Entonces, quisiera calcular cuánto es el área de toda esta región. ¿Qué podríamos hacer? Bueno, una alternativa es justamente qué tal si dividimos esta figura en estas dos partes. Miren, la idea es que esta figura quede por debajo, puede ser un cuadrado o un rectángulo y encima un triángulo. Figuras que ya son más sencillas de calcular sus áreas. Entonces es como que tengo una pieza completa, pero la estoy partiendo en dos piezas y voy a calcular el área de cada una de las piezas. Finalizamos sumando las áreas. La suma de cada una de estas áreas es el área total. A eso me refiero con suma. ¿Qué otra opción podría haber? Hablamos de resta. Imaginemos que tengo una figura de esta manera. Puede ser un cuadrado, un rectángulo. Y a esta figura, a esta pieza, le voy a quitar una parte. Digamos, un círculo que esté justamente ubicado en el centro del cuadrado. Entonces tengo la pieza del cuadrado, voy a quitar esta figura, esta pieza, y al quitar me quedaría solamente esta región exterior a la circunferencia, pero interior al cuadrado o al rectángulo. Estamos en ese caso hablando de una resta. A la pieza más grande le quito otra pieza y me queda lo demás. Al quitar estoy restando. Y la última posibilidad, podríamos hablar de una traslación. Supongamos que tenemos una pieza de esta forma. Sabemos también que esta figura de aquí es un cuarto de círculo. Queremos calcular esta otra figura que está de color rojo. ¿Cómo puedo calcular esta figura? Bueno, una alternativa sería la siguiente. Trazamos una línea de esta manera. Nuevamente pensemos tal vez en piezas. Entonces, mi pieza es lo que está pintado y he decidido partirlo, en este caso, en dos partes. Y una de esas partes la voy a mover o trasladar a otro lugar, pero tiene que encajar bien, como si estuviéramos trabajando con un rompecabezas. Entonces, muevo esa pieza que partí y asumiendo que en este caso sean del mismo tamaño y entre
exactamente en ese lugar, entonces esto me va a dar resultado una nueva figura pero con el mismo área. Suponiendo que el resultado es un cuadrado, entonces sabemos muy bien que es mucho más fácil encontrar el área de un cuadrado. Entonces les dejo de esa manera. Una suma, divido en partes, calculo cada parte, sumo cada área y el resultado es el área total. Resta, tengo una figura, le quito una parte y el resultado es la resta de las áreas. Traslación, tengo una figura, lo parto en dos o más partes, muevo una de esas partes a otro lugar donde encaje bien como un rompecabezas y si lo hace, obtengo una figura que es más fácil de trabajar. De cualquier manera, las tres operaciones me tienen que dar como resultado operaciones con figuras más fáciles de trabajar. Si las figuras son más complicadas, entonces no estamos cumpliendo el objetivo que queremos, ¿no? Va a ser más complicado. No queremos complicarnos, queremos hacerlo más fácil. Entonces, suma, resta, traslación. Pensemos en nuestro ejercicio. ¿Será que vamos a aplicar una suma, una resta o una traslación? ¿Qué podría ser en este caso? Pensemos. Podríamos trabajarlo en partes y justamente pensé en pintar de diferentes colores para que pensemos en esa idea de, a ver, ¿cómo encuentro la parte azul? ¿Cómo encuentro la parte roja? ¿Sí? Entonces, hagamos eso. Región azul. La parte roja, ¿estamos hablando de esta de acá o de esta de acá? Recuerden que esta parte simplemente es una explicación de lo que podríamos hacer. Ejemplos, ¿sí? Esto no está saliendo del ejercicio, simplemente de manera general previamente les expliqué. Suma, resta, traslación. Ahora sí me estoy yendo al ejercicio. ¿Está bien? Recién vamos a resolver el ejercicio. Me voy a concentrar en la parte azul primero, ¿sí? Esta parte de acá. Entonces nos ponemos a pensar, ¿cómo podríamos calcular esta región azul? ¿Será que es una suma? ¿Qué quiere decir una suma? ¿Será que lo divido en dos partes y calculo cada parte? A ver, pensemos. Esta figura, ¿cómo podría dividirlo en dos partes más sencillas? Puede ser dos, puede ser tres, pueden ser más partes. Pero miren, me parece algo complicado dividirlo y que sea más fácil de trabajarlo. Lo divido así, son dos figuras igualmente complicadas de trabajar. Lo puedo dividir así, parece complicado todavía. Parece que la suma no es el camino. ¿Qué tal una resta? A ver, ¿cómo con una resta podría llegar a solo la parte azul? A ver, ¿qué podríamos ver? Me interesa esta figura, miren. Todo esto que es un cuarto de círculo. Y a ese cuarto de círculo le podría quitar esta región de abajo. A todo el cuarto de círculo le quito esta región de abajo y me da como resultado la región azul. Entonces, si estoy quitando, significa que es una resta. El planteamiento de la región azul entonces va a ser de esa manera. Vamos a calcular
el cuarto de círculo, el cuarto es el ADC. Y a ese cuarto de círculo le voy a quitar, restar toda esta región de abajo. ¿Y qué es esta región de abajo? Es un medio círculo. Cuarto de círculo ADC, le quito medio círculo. Voy a poner los puntos para relacionar con la gráfica original. DEC. ¿Sí? Bien. Esta es la primera parte, la que tenés que plantear qué hacer. Sumar, restar, trasladar. Hemos decidido restar. Parece lo conveniente en este caso. El siguiente paso es hacer los cálculos, aplicar las fórmulas conocidas para estas figuras y aplicar los cálculos. Por ejemplo, si estamos hablando de un cuarto de círculo, recuerden que el área de un círculo es pi por radio al cuadrado. Voy a ponerlo con R mayúscula. El área de un círculo es pi por radio al cuadrado, pero como es un cuarto, entonces un cuarto pi por radio al cuadrado menos es medio círculo. Otra vez, área de un círculo pi por radio al cuadrado, lo voy a poner con R minúscula para poder diferenciar los radios porque son de diferentes tamaños. Y como es la mitad, un medio. Estas son las fórmulas. A todo lo que estamos calculando le voy a poner un nombre. ¿Está bien? ¿Qué tal si lo llamamos área 1? A sub 1. Área 1. El área azul va a ser A sub 1. ¿Está bien? Reemplazamos datos. Un cuarto pi. ¿Cuánto es el radio de este cuarto de círculo? Observemos. El radio tendría que ser desde el centro, que sería D, el centro del cuarto de círculo. Imagínense, si esto es un cuarto, es como si nosotros completamos la circunferencia, sería de esta manera. Entonces el centro estaría en el punto D, ¿sí? Entonces centro, un punto de la circunferencia, C por ejemplo, o A, cualquiera de los dos. ¿Y cuánto mide eso? ¿Cuál es la distancia de D hasta C? 4. El radio mide 4. Menos un medio. ¿Cuánto mide el radio del medio círculo? Primero identifica dónde está el centro de tu medio círculo. Esto es medio círculo. Imaginemos, si yo lo completo, sería de esta manera, miremos. Esta sería la circunferencia completa. ¿Dónde estaría el centro? El centro estaría en el punto E. ¿Cuál sería el radio? Desde E, por ejemplo, a C podría ser el radio. ¿Y cuánto mide eso? 2. Haciendo cálculos, 4 al cuadrado es 16. 16 dividido entre 4 es 4. Pi menos, seguimos haciendo cálculos, 2 al cuadrado, 4 entre 2, 2 pi. Y esto como resultado, ¿qué nos da? 2 pi. ¿Qué acabamos de obtener? El área azul es 2pi. Pero nos falta el área roja. ¿Cómo calculamos el área roja? Voy a borrar esta parte. Hacemos el mismo planteamiento de manera similar. Entonces, ¿qué hacemos?
¿Qué hago? Suma, resta, traslación. ¿Qué hacemos para el rojo? Ya no observemos el azul, nos concentramos solo en el rojo. ¿Qué podríamos hacer para calcular el rojo? ¿Qué tal si hacemos esto? Miremos, otra vez un cuarto de círculo. Toda esta partecita sería un cuarto de círculo y le quitaría esta parte inferior. Un cuarto de círculo, le quito la parte inferior. Entonces, región roja, como calculamos, A2, llamémosle, démosle un nombre. A2 es igual, cuarto de círculo. Primero hagamos los gráficos, ¿no? Para entender mejor. A ver, tenemos un cuarto de círculo. Esta vez es más pequeño, estoy hablando de E o C. E o C. Menos, ¿esto qué es? Esta figura que está abajo que voy a quitar, ¿qué sería? Medio círculo. También más pequeño que el anterior. EC son sus extremos. A2 es igual un cuarto pi por radio al cuadrado menos un medio pi por radio al cuadrado. Reemplacemos datos. Un cuarto pi. ¿Cuánto es el radio de este cuarto? Observemos acá. En este caso, recuerden que este cuarto de círculo viene de este semicírculo, cuyo centro es E. Entonces el radio es 2. Menos un medio pi. ¿Cuánto es el radio del semicírculo? Este sería el semicírculo. Si lo completo se vería de esta manera. ¿Dónde está el centro? Acá. Radio, entonces, ¿qué sería? Desde aquí hasta acá, sería la mitad de 2, 1. Hacemos los cálculos. 2 al cuadrado es 4. Esto con esto se va a simplificar. Me va a quedar pi menos 1 al cuadrado. Aquí sería 1. Entonces me queda pi medios. Pi menos pi medios es pi medios. Ya tenemos las dos áreas, área azul, área roja. ¿Qué hacemos ahora? Una de las operaciones que mencionamos al principio. Si yo quiero todo, hay que sumar cada uno. Área total es igual área 1 más área 2. ¿Qué quiere decir eso? 2pi más pi medios. ¿Y cuánto es eso? Haciendo una suma de fracciones, 5pi medios es el área total. En ese examen, justamente el inciso D. El inciso D en ese examen. 5pi medios y su unidad, centímetros cuadrados. Recuerde que estamos al tanto de sus comentarios, de sus dudas, de sus preguntas. Entonces, si tienen alguna consulta, es un momento muy oportuno para poder hacerlo. De manera general, voy mencionando entonces qué hemos hecho. Un ejercicio de áreas sombreadas. Hemos analizado y hemos visto la necesidad de aplicar una resta de áreas. Primero me enfoqué en el área azul. El cuarto de círculo, le quité lo que está debajo, que es medio círculo. Puse las fórmulas, reemplacé los datos, 2pi es el área azul. De manera similar, el área de la región que pinté de color rojo,
que era cuarto de círculo, le estoy quitando, queda vacío, por eso digo que estoy quitando medio círculo, puse las fórmulas, reemplacé los datos, calculé pi medios. Por último, si quiero de todos los pintados, simplemente tengo que sumar ambas áreas. Sumé las áreas, 5 pi medios. Muy bien, vamos a continuar, vamos con el segundo ejercicio. Vamos a resolver el segundo ejercicio. Seguramente va a aparecer en la parte superior el enunciado y la gráfica respectiva. Bien, les voy a ir leyendo entonces el enunciado de este segundo problema. Si el triángulo ABC es rectángulo cuyos catetos son 3 y 4 y los triángulos AEC, BDA, CFB son equiláteros, hallar el área sombreada. Como bien escucharon, otra vez estamos hablando de áreas sombreadas. Entonces, vamos a tener que analizar de manera similar a lo que acabamos de hacer. ¿Cómo calculo esta área sombreada? Vamos a borrar esta parte. Vamos a proceder a hacer la gráfica respectiva. Muy bien. Ok. A ver, ¿qué hacemos en este ejercicio? Veo el área sombreada. Son 3 triángulos. Entonces, lo que se viene a mi mente es, ¿tenemos la fórmula para calcular el área de un triángulo? Hay una fórmula muy conocida, ¿verdad? Base por altura sobre 2. Esa es la fórmula para cualquier triángulo. Pero estos triángulos no son cualquier tipo de triángulos. Dice el enunciado que son triángulos equiláteros. Recuerden que un triángulo equilátero es un triángulo que tiene sus 3 lados iguales. Ahora, ¿en qué nos beneficia eso para calcular el área? Existe una fórmula que nos permite calcular de manera directa el área de estos triángulos. La voy a escribir, ¿sí? El área de un triángulo equilátero, lo vamos a graficar de esta manera, 3 lados iguales, es igual a raíz de 3 sobre 4
por el lado al cuadrado. A diferencia de un triángulo cualquiera, necesito base y altura. Pero en el caso de un triángulo equilátero, solo necesito un lado, cualquiera de los tres, porque vale lo mismo. Ya no es necesaria la altura. Entonces, nos vamos a enfocar en eso. Vamos a calcular cada área con ayuda de esta fórmula y al final vamos a sumar. ¿Qué necesito encontrar? Solo sus lados. Entonces, comencemos con los pequeños. Comienzo con estos porque justo el ejercicio me da datos de ellos. El ejercicio dice que uno de los catetos es 3 y el otro cateto es 4. Justo los catetos coinciden con el lado de cada triángulo. ¿Y cómo hallo el tercer lado? Pues si estamos hablando de catetos, es un triángulo rectángulo. ¿Qué nos faltaría hallar? La hipotenusa. ¿Cómo lo hallo? Teorema de Pitágoras. Pero también es importante que conozcamos una teoría que nos dice que este triángulo es un triángulo notable. Los triángulos notables son triángulos especiales que tienen medidas enteras exactas. Por ejemplo, el triángulo rectángulo 3, 4, 5. No cualquier triángulo rectángulo tiene sus 3 lados enteros. 3, 4, 5 es un triángulo que justamente tiene sus 3 lados enteros. Por eso es especial, además que se utiliza en una variedad de ejercicios. Entonces, por triángulos notables, esto es 5. Pero si estamos dudando, es fácil demostrar que por Pitágoras, esto es 5. ¿Está bien? Hagamos el cálculo entonces. Tenemos triángulo, área del triángulo. Comencemos con el pequeñito, ABD. ABD. Esto es igual, raíz de 3 sobre 4. ¿Cuánto es el lado? 3 al cuadrado. Esto sería igual a 9 raíz de 3 sobre 4. Vamos con el siguiente triángulo. Área del triángulo FBC. FBC. Lo mismo, raíz de 3 sobre 4. ¿Cuánto es el lado? 4. 4 al cuadrado. ¿Cuánto sería esto? Esto lo podemos simplificar, ¿no? Entonces quedaría 4 raíz de 3. Por último, área del triángulo ACE. Raíz de 3 sobre 4 por lado al cuadrado. Esto es igual 25 raíz de 3 sobre 4. Bien, por último, vamos a hacer la suma de las 3 áreas halladas. Entonces, área total es igual 9 raíz de 3 sobre 4 más 4 raíz de 3 más 25 raíz de 3 sobre 4. Metemos esto a las calculadoras. Recordemos que en el propedéutico comúnmente nos permiten usar calculadoras, entonces metemos esto a la calculadora. ¿Cuánto nos daría? 25 raíz de 3 sobre 2. Bien, la suma de las 3 áreas nos da 25 raíz de 3 sobre 2, que en el examen era el inciso B. Inciso B,
del segundo ejercicio. Recuerden que estamos atentos a sus dudas, a sus preguntas. Si tienen alguna consulta de lo que estamos resolviendo, sería muy oportuno que puedan escribirnos sus preguntas. Entonces, este fue un poco más sencillo, ¿verdad? No hubo una necesidad de sumar, restar, trasladar, como en el anterior caso. Simplemente identifiqué que los tres eran triángulos equiláteros. Fórmula de triángulo equilátero, apliqué la fórmula a cada triángulo, solo me faltaba un dato más que era el lado del triángulo más grande, pero como es un triángulo rectángulo, mi opción era Pitágoras, que fácilmente se puede demostrar, o mucho más directo, esto es un triángulo notable. Siempre que tengas un triángulo con cateto 3 y cateto 4, su hipotenusa es automáticamente 5. Quiero que tomen en cuenta que las unidades no las estoy manejando. En el área de geometría, por lo menos, no es un elemento que sea tan trascendental. Obviamente, en una respuesta final hay que acoplar, ¿no? Si el ejercicio me habla de centímetros, entonces yo voy a decir muy bien, la unidad son los centímetros cuadrados. ¿Ok? Simplemente no la quiero poner porque inclusive a veces puede ser motivo de dificultad para hacer las operaciones, ¿sí? Las unidades, si están en centímetros, en este caso están en centímetros, al final, viendo la dimensión, el área es una medida de dimensión 2, entonces si las unidades acá eran centímetros, la respuesta es el centímetro cuadrado, ¿no? Eso lo van a notar bastante, ¿no? Tal vez en otras áreas, física, química, hay que verlo con mucho más detalle. No digo que tal vez aquí no lo veamos, pero comúnmente no es necesario, ¿sí? Hay otro enfoque en esta área. Pero de todos modos, sí, me parece muy importante considerar las unidades, ¿ok? Pero suficiente con ver al inicio y al final. Bien, vamos a seguir resolviendo los ejercicios y nos vamos al tercer problema. Vamos a ir leyendo el tercer problema, va a ir apareciendo el enunciado. La cuestión es que en el examen lo que más van a tomar en cuenta son tus respuestas finales, ¿sí? Por ejemplo, cuando llenamos la cartilla de respuestas, generalmente lo que hacemos es pintar, rellenar, entonces ves tus opciones y ya todas las opciones están con la misma unidad, entonces eso no debería preocuparte, ¿sí? Por ejemplo, aclarando esta parte, inciso A, 9 raíz de 3 sobre 4 centímetros cuadrados, inciso B, 25 raíz de 3 medios centímetros cuadrados, inciso D, 12 raíz de 3 centímetros cuadrados. Entonces, las respuestas, las posibles respuestas ya están con tus unidades, ¿ok? Entonces, dale una revisada a las posibles soluciones y la unidad en la que esté, esa es la unidad, ¿sí? Como les dije, en nuestra área no hay mucha relevancia. Claro, siempre hay que dar un vistazo, pero no toma mucha relevancia porque todas las posibles soluciones van a estar en la misma unidad, ¿sí? Una revisada a la unidad y listo. No nos preocupemos mucho con eso. Vamos a seguir resolviendo. Ahora sí nos vamos al tercer problema. Mientras aparece el enunciado en la parte superior, yo les voy a leer, ¿sí? En la figura C y D son puntos medios de AE y BF.
AB es paralelo a EF. Determinar la longitud de AE, si AB es igual a X más 1, CP es igual a Y, PD es igual a 2Y más 2, EF es igual a 11, AC y CE son iguales y son iguales a X. Bien, ¿qué hacemos en este problema? Ya no es área sombreada, ¿no? Entran otros temas. Vamos a proceder a hacer la gráfica otra vez. Comenzamos graficando por acá. Muy bien. Vamos a ir poniendo los datos en nuestra gráfica según lo que el problema nos está diciendo, ¿sí? Bien, el problema entonces dice C y D son puntos medios. C es punto medio de AE. Una manera gráfica de representar que dos o más lados son iguales es a través de unas marquitas, y eso es lo que vamos a hacer, ¿está bien? ¿A qué me refiero? ¿Por qué digo que hay iguales? Como esto es punto medio, estas dos partes son iguales, entonces voy a hacer esto. Voy a poner una rayita doble, así. Siempre se pone la marquita al medio del segmento. Entonces esto me está diciendo, este segmento y este son iguales. Por otra parte, D también es punto medio de todo esto. Entonces, marquita. ¿Qué otra marquita puedo hacer? Unos puntitos grandes podrían ser, así. Puntitos grandes al medio. Estos son iguales. Estos segmentos son iguales. ¿Sabemos cuánto miden? Bueno, por el momento no sé. Solamente quise distinguirlos con estas marcas. ¿Sí? Continuamos. AB es paralelo a EF. AB y EF son paralelos. Continuemos. Determine la longitud de AE. AE sería todo este segmento, ¿no? Si AB es X más 1, entonces ponemos datos. AB, ¿dónde está AB? AB aquí está. X más 1. ¿Qué más? CP es Y. ¿Dónde está CP? CP. Este pedacito va a ser Y. ¿Qué más? PD es 2Y más 2. PD. Todo este segmento, 2Y más 2. Y por último, tenemos un dato más. EF es 11. EF, todo esto, miren, todo este segmento, este lado, según el problema mide 11. AC y CE, bueno, esto ya lo sabíamos casi desde el inicio, era un dato, pero tiene un nombre, X. Ambos son X. ¿Qué estamos buscando? AE. Recuerden que estamos buscando AE. Aquí lo voy a poner. Aquí. Grande. ¿Cuánto mide AE? Miren, quiero que observemos que para poder calcular AE, solo necesito hallar X. Tomen en cuenta que hay otra variable, Y. Entonces, ¿podríamos encontrar Y? Podríamos hacerlo, pero no es necesario por si acaso. Si puedo encontrar X sin la necesidad de encontrar Y, perfecto.
Solo necesito X para AE. ¿Está bien? Muy bien. ¿Qué hacemos acá? Bueno, vamos a tomar en cuenta ciertos datos. Comencemos hablando del paralelismo. ¿Cómo podríamos utilizar un dato de paralelismo? Tomemos en cuenta que todas las medidas que tenemos son lados, ¿no? 11, X, Y, 2Y más 2, X más 1. ¿Por qué digo eso? Porque cuando te toca resolver un problema, es importante que analicemos qué tipo de datos tenemos, conocidos o pueden ser incógnitas, auxiliares, y también qué estamos buscando, porque eso puede determinar qué hacer. Entonces, estoy hablando de que con ayuda de medidas de lados necesito encontrar un lado. ¿Qué tipo de métodos son los adecuados en este tipo de problemas? Tomando en cuenta que existe paralelismo, hay algo muy interesante que podríamos tomar en cuenta aquí. Cuando hay paralelismo, recuerden de nuestras clases pasadas, justamente en la anterior clase estábamos hablando de paralelismo. Si yo tengo dos rectas paralelas, me conviene mucho porque hay muchos ángulos iguales. Por ejemplo, los correspondientes, ¿recuerdan? Estos son los correspondientes. O los alternos internos son iguales. O los opuestos son iguales. Entonces, existe una variedad de ángulos que van a ser iguales gracias al paralelismo. Bien, ¿en qué nos ayuda esto? Cuando hay paralelismo y tenemos medidas de lados de segmentos, tiene que venir a la mente un método o un par de métodos que podríamos aplicar en estos casos. ¿A qué me estoy refiriendo? El teorema de Tales o semejanza de triángulos, que es un derivado del teorema de Tales. El teorema de Tales habla de proporcionalidad. Entonces, gracias al paralelismo de las rectas, eso nos permite hablar de proporcionalidad entre los segmentos. Siguiendo un orden, vamos a poder hablar de proporcionalidad. Entonces, por ejemplo, comencemos hablando de este triángulo, ABE. En este triángulo existe proporcionalidad entre sus lados. El grande con el pequeño. El grande es proporcional al pequeño. ¿Sí? Algo importante que pasa aquí también, como estos son puntos medios, automáticamente CD también es paralela a las otras dos rectas. ¿A quiénes? A AB y también a EF. ¿Por qué puedo decir eso? Gracias a los puntos medios. Si alguno de los dos no fuera punto medio, entonces fallaría y no fueran paralelas. ¿Sí? Eso es otro dato importante. Entonces, teorema de Tales o semejanza de triángulos, para que podamos entender mejor, lo voy a separar en dos triángulos, en dos partes. ¿Sí? Comencemos acá con el triángulo ABE. Voy a poner todos los datos que conocemos aquí.
Esto es X, esto es X, esto es X más 1 y este es Y. Bien. Esto podríamos decir que es un caso del teorema de Tales que se aplica a triángulos, hablando de triángulos específicamente. Entonces, la referencia para poder formar tu ecuación va a ser la siguiente: los ángulos. Los ángulos opuestos son tu referencia. Estos triángulos son semejantes, eso lo podemos demostrar ya que estas dos son paralelas, porque hemos concluido eso por acá, ¿verdad? Estos dos segmentos son paralelos y como un triangulito está dentro del otro y hay paralelismo, automáticamente son semejantes, ¿ok? Entonces, gracias a la semejanza, nosotros podemos hablar de proporcionalidad. Y la proporcionalidad se puede escribir como una igualdad de dos razones. Todo esto que vamos a escribir ahorita es una proporción y una proporción es una igualdad de dos razones. Esto, recalco, lo puedo hacer gracias a la semejanza entre los triángulos o gracias al teorema de Tales. ¿Está bien? Bien, entonces enfocándome en la semejanza, ¿cómo puedo escribir? Quiero iniciar con el triángulo pequeño. ¿A cuál me refiero? ECP, con el pequeño. ¿Qué voy a hacer? Voy a anotar dos de sus lados en una fracción. Voy a anotar la razón que resulta entre dos de sus lados, ¿sí? ¿Cuáles? Voy a comenzar con la Y. ¿Por qué voy a comenzar con la Y? Porque la Y es una incógnita auxiliar que prefiero despejarla, luego reemplazarla y va a desaparecer, ¿sí? Y. ¿Qué más? Otro lado, a ver. Y, este no lo conocemos, entonces no es este, es este. Y con X. Son dos lados del triángulo pequeño. Entonces, Y es AX, decimos así, razón, Y es AX. Ahora me voy al triángulo más grande. Este es más grande, ¿no? Y tengo que tomar, miren, les dije, para no cometer errores, podemos guiarnos con los ángulos opuestos. Miren, si yo tengo un ángulo aquí, digamos alfa, si yo comencé con el opuesto de alfa arriba, entonces en la otra razón tiene que ser también el opuesto de alfa. ¿Y quién es el opuesto de alfa? X más 1. ¿Está bien? Entonces estoy tomando como referencia ángulos opuestos. Ok, perfecto. Y ahora esta X, ¿quién va a ir debajo de X más 1? La otra X. Cuidado, estamos hablando de lados de triángulos. No podría ser la otra X porque si no, no estaría completando el triángulo. Tiene que ser todo este lado, porque estamos hablando del triángulo grande. Triángulo grande, entonces ya tomé este lado, ahora me toca este de acá. Todo. ¿Y todo cuánto es? 2x. Esta ecuación la formamos gracias a la proporcionalidad que nos permite el teorema de Tales o semejanza de triángulos. El siguiente paso es, como es una ecuación con dos incógnitas, lo que vamos a hacer entonces es despejar la incógnita auxiliar, la que no necesito, la Y. Primeramente aquí puedo simplificar, X con X, chao, eso es posible. ¿Y qué me queda entonces? Me queda que Y es igual a X más 1 sobre 2. Lo voy a dejar ahí por un momento. Démosle un nombre, ¿no? Ecuación 1. Vamos a hacer algo similar
pero esta vez con la otra parte, la parte, digamos, inferior derecha, ¿sí? Inferior derecha, todo esto, muy similar. Entonces, graficamos. Anotamos todos los datos. Este es el triángulo E, B, F. Voy a anotar todos los datos. Aquí sabemos que es 11. Esto es 2y más 2. Y bueno, datos que el ejercicio nos haya proporcionado con valores conocidos o con incógnitas ya no tenemos. Pero recuerden, como hay paralelismo, otra vez, teorema de Tales o semejanza de triángulos. Pero para poder formar esta ecuación similar a esto, yo tengo que trabajar con dos lados. Y miren el triángulo pequeño, solo tengo uno. ¿Qué es lo que voy a aprovechar? Que estos son iguales. Entonces voy a aumentar una nueva letra. Puedo hacer eso. Si me conviene y lo necesito, lo hago. W. Entonces aquí se repite W. ¿Listo? Hagamos lo mismo. Existe semejanza por el paralelismo y porque un triángulo está dentro del otro. Entonces, ecuación, ¿cómo la formamos? Si es proporción, significa que yo la puedo formar así. Proporción, igualdad de razones. ¿Cómo ordeno? Voy a comenzar otra vez con este lado, con el pequeñito, ¿sí? Comencemos con el pequeño. P de B. 2y más 2. Y el otro lado, ¿cuál sería? W, ¿verdad? 2y más 2 es AW. Ahora, sus correspondientes. Si comencé con 2y más 2, para el triángulo más grande, su correspondiente es 11. ¿Por qué? Les decía algo por aquí sobre eso, ¿no? Llamémoslo tita. 2y más 2 es opuesto a tita, entonces busco su opuesto, sería 11. ¿Con quién sería 11? Otra vez, de manera similar como hicimos anteriormente. No puedo agarrar un pedacito, tengo que agarrar todo el lado del triángulo. Todo. ¿Qué sería? 2W. Resolvemos. W con W puedo simplificar. La Y, recordemos que esto es Y. Reemplazamos 2. ¿Cuánto es Y? Y es x más 1 sobre 2 más 2 igual a 11 medios. Aquí puedo simplificar. Chao. Aquí podemos sumar 1 más 2, 3. Paso a restar. X es 11 medios menos 3. ¿Y cuánto es eso? 11 medios menos 3 nos da como resultado 5 medios. Ya tenemos X. Recuerden que con X encontramos AE, pero todavía no sabemos cuánto es AE. ¿Qué es AE? Revisemos el gráfico original. AE es X más X. ¿Qué quiere decir? 2X. Entonces, como AE es 2X, significa que es 2 por 5 medios, y esto simplificado es 5. Vemos en las posibles soluciones, tenemos opción 5, 4, 3, 2. Aquí, por ejemplo, no hay unidades, no hay nada que preocuparse con las unidades, ¿no? Y en las posibles soluciones tampoco no hay unidades. Entonces, simplemente hablamos del valor, lo que mide. AE mide 5. En este problema era el inciso A, correcto. Inciso A.
Muy bien, recuerden que estamos atentos a sus dudas, a sus preguntas, mientras vamos resolviendo los problemas de ese propedéutico. Entonces, si tienen alguna duda, alguna pregunta, este es un momento oportuno para poder hacerlos. Bien, vamos al cuarto problema. Ya estamos continuando con nuestros ejercicios. Vamos a hablar del cuarto problema. ¿Qué dice el cuarto problema? Les voy a leer. En la siguiente figura, hallar el valor de 2x más y menos w menos 3u. Si x, y, w, u son todos ángulos y x es ángulo central. Muy bien. Un ejercicio un poco diferente otra vez. Esta vez estamos hablando de ángulos. Y hay circunferencias. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a borrar. Graficamos. Muy bien. ¿Cómo resolvemos este problema, chicos? Un caso de ángulos, ¿sí? Nos pide calcular esto. Bien. Este es un tema de ángulos en circunferencias, ¿sí? ¿Qué de especial tiene esto? Miren, aquí tenemos un par de datos. Esto se llama arco. Las porciones de circunferencia se llaman arcos. Este arco mide 60 grados. Este de acá también mide 60 grados. Acá, como ya conocemos, hemos aprendido, los cuadraditos significan 90 grados. Entonces, ¿qué necesito? Necesito x. Comencemos con x. Justamente el ejercicio menciona que x es un ángulo central. ¿Qué significará eso? Primero, un ángulo se llama central si su vértice, el pico, el punto pico, es el centro. Ya, ¿y qué de especial tiene que ser central? ¿En qué me ayuda? Un ángulo central mide lo mismo que su arco. Y cuando nos referimos a su arco, ¿quién será el arco de este ángulo central? Tenemos que ver dónde cortan los lados. Miren, un lado corta aquí, en este punto, y el otro corta aquí. Entonces, el arco cuyos extremos son los cortes, ese es su arco. O también se dice subtiende. X subtiende a este arco. ¿Cuál es la relación de medidas? La medida de un ángulo central y su arco es la misma, miden lo mismo. Entonces, x es igual a 60 grados, ¿por qué? Por ángulo central. Un ángulo central y su arco miden lo mismo. Siguiente,
También aquí necesitamos a Y. Aquí me falta poner la U, ¿verdad? Aquí nos falta la U, correcto. Vamos por lo más sencillo primero, ¿no? Miren, ¿qué pasa con X y con U? Juntos, miren, ¿qué forman? Juntos forman media vuelta. Entonces, ¿cómo puedo calcular U? U es igual a 180 menos 60. En otras palabras, lo que falta para completar a 180. ¿Y cuánto es eso? 120. Esto se llama ángulos adyacentes, ¿no? O suplementarios. Ángulos adyacentes. Esto lo aprendimos cuando vimos ángulos anteriormente. ¿Quién más? Vamos con Y. ¿Cómo calculo Y? Miren, Y, ¿dónde está su vértice? Va a ser muy importante identificar dónde está el vértice para poder determinar la fórmula que nos permite resolver el ángulo. Cuando el vértice es un punto de la circunferencia, miren, aquí está el vértice de Y. Entonces, ese ángulo se llama inscrito. ¿Cuál es su arco? Fíjense los cortes. ¿Hacia dónde van? ¿Hacia dónde cortan? Un corte está acá y el otro está aquí. ¿Cuál es su arco? 60. Pero cuidado, a diferencia del ángulo central, un ángulo inscrito vale la mitad de su arco. Es decir, 60 dividido entre 2, 30. ¿Qué se llama esto? Ángulo inscrito. Bien, por último, necesitamos W. ¿Cómo calculamos W, chicos? Lo más fácil, observen el triángulo. Ya tengo Y, vale 30. Ya tengo Z, que vale 90. ¿Cuánto vale la suma de los tres ángulos de un triángulo? 180. Entonces, 30 más 90, ¿cuánto es? 120. ¿Cuánto me falta para llegar a 180? 60. Ángulos de un triángulo. ¿Listo? Ya tenemos todos. ¿Qué es lo último que hay que hacer? Buscar lo que el ejercicio nos pide. Entonces, lo anotamos por allá. 2. ¿Cuánto es X? 60. Más Y. ¿Cuánto es Y? 30. Menos W. ¿Cuánto es W? 60. Menos 3. U. ¿Cuánto es U? 120. A ver, metemos esto a la calculadora. ¿Cuánto sale? 2 por 60 más 30 menos 60 menos 3 por 120. Eso nos da como resultado menos 270 grados. ¿Eso le salió? En el examen era justamente el inciso C. Muy bien, ahí tenemos la resolución del problema 4. Entonces, una variedad de angulitos, ángulo central, ángulo adyacente, ángulo inscrito y la suma de los ángulos de un triángulo. Eso nos permitió calcular cada angulito para posteriormente reemplazar en la expresión que nos estaban pidiendo. Bien, nos vamos con el último problema y con esto vamos a ir finalizando. Vamos con el quinto ejercicio. Les voy a ir leyendo el enunciado del quinto ejercicio. Hallar a C, que es tangente a la circunferencia, si DB mide 10 y AB mide 23. Ahí tenemos una gráfica, también hay circunferencias. Vamos a borrar esta parte.
Graficamos. Muy bien. Pongamos los datos, ¿no? ¿Qué datos tenemos? Sabemos que esta longitud mide 10. Estamos buscando AC. Pongámosle X, ¿no? Una letrita para trabajar más fácil. Y por último, AB mide 23. Todo esto mide 23. Eso quiere decir, como esto mide 10, esto mediría 13, ¿no? 13 más 10, 23. Perfecto. ¿Cómo resolvemos este problema? La manera más sencilla de resolverlo es utilizando un teorema. Este teorema se denomina el teorema de la tangente y la secante. Este teorema es uno que nos ayuda justamente en ejercicios como por ejemplo el del teorema de Tales, como los de semejanza. ¿Por qué digo de ese tipo? Porque estoy trabajando con medida de lados y estoy buscando un lado. Además que, para acoplar a lo que dije, este teorema también involucra proporcionalidad. ¿Recuerdan que en teorema de Tales y semejanza hablamos de proporcionalidad? Aquí también. ¿Qué dice el teorema de la tangente y la secante? Bueno, nos dice lo siguiente. Observen que este punto A es la intersección. Esta es la tangente, AC. Tangente porque toca en un solo punto. La secante es A de B porque toca en dos puntos con la circunferencia. Por eso se llama así. Entonces, ¿qué dice el teorema? El teorema dice que la longitud del segmento que va desde la intersección de la tangente y la secante al punto de tangencia al cuadrado, en otras palabras, ¿qué estaríamos diciendo? AC al cuadrado, que es el segmento tangente, llamémoslo así, el segmento tangente al cuadrado, ¿a qué es igual? Al producto de toda la secante desde el punto de intersección hasta, llamemos, el primer punto que corta, segundo punto que corta. Todo este segmento. La intersección de todo esto, ¿cuánto sería todo? Sería 23, ¿verdad? ¿Qué tal si lo anotamos primero en notación de segmento? AB por el segmento secante, pero solo hasta el primer corte, lo que está de manera exterior. Ese segmento que está exterior, secante exterior, ¿sí? ¿Cuál sería? AD. Entonces repetimos. El segmento tangente al cuadrado es igual al segmento secante que llega hasta el segundo corte por el segmento secante exterior solo hasta el primer corte. ¿Listo? Ese es el teorema. Reemplazamos. ¿Qué es AC? X al cuadrado. ¿Qué es AB? 23. ¿Qué es AD? 13.
¿Qué más hacemos? Raíz cuadrada, ¿verdad? Sacamos raíz cuadrada. Me quedo solo con la opción positiva porque estamos hablando de medidas. Y la raíz cuadrada de 23 por 13 resulta ser 17.29. Eso es lo que estábamos buscando. El ejercicio nos estaba pidiendo hacer. En el examen, opción D. Encerramos la opción D y con eso hemos terminado. Entonces, con esto hemos terminado los 5 ejercicios que entraron al primer examen parcial del examen propedéutico de la gestión 1-2024 de la Facultad de Ciencias y Tecnología. Entonces, podemos aclarar alguna duda si tuvieran, si no, ya estaríamos concluyendo con la resolución de este ejercicio. Muy bien, entonces los invitamos a que nos sigan acompañando. Toda esta semana vamos a estar resolviendo los ejercicios de exámenes pasados de propedéuticos. Entonces, todas las noches sigan acompañándonos con las diferentes áreas que entraron al examen. El dato, todo esto dice que es 23. Todo es dato. Dato 10. A ver, anoto los datos. DB mide 10. AB mide 23. Si todo esto mide 23, todo, y esta partecita mide 10, ¿cómo puedo obtener la otra parte? Restando, ¿verdad? 23 le resto 10. Resultado, 13. ¿Cómo lo puedo comprobar? 13 más 10, 23. ¿Está bien? Ya, el teorema de la tangente y la secante. Tangente, ¿por qué? Esta es la tangente, miren chicos. ¿Por qué tangente? Solo corta en un punto. En cambio, miren la secante, corta en 2. ¿Sí? Primera condición. Una que corta en un punto, una que corta en 2. ¿Qué hacemos? El segmento de la tangente, este es el segmento de la tangente. ¿Sí? Desde A hasta el corte. AC al cuadrado, siempre va a ser al cuadrado. Entonces, este segmento al cuadrado es igual a todo este segmento completo. Desde el inicio, que va a ser la intersección de la secante y la tangente, hasta el segundo corte. Digo segundo porque esto lo voy a llamar el primero. Primer corte, segundo corte de la secante. Entonces, desde el inicio hasta el segundo corte, ¿qué se llama? AB. Por el inicio hasta el primer corte. En otras palabras, el segmento secante exterior, porque está fuera de la circunferencia, por eso decimos exterior. ¿Qué se llama? AD. Entonces, tangente al cuadrado, segmento tangente al cuadrado es igual a segmento total secante por segmento exterior secante. Ese es el teorema, chicos. ¿Cuál es la mejor forma para predecir las formas? Bueno, la cuestión es que este teorema, por ejemplo, no viene muy solito. Hay otros teoremas, por ejemplo, como el teorema de las secantes o el teorema de las cuerdas, o como les decía, el teorema de Tales, el teorema de semejanza. Entonces, primero que nada, siempre hacete un formulario. Un formulario donde diferencies cada uno de los teoremas o métodos. Y mejor si lo agrupas en métodos que tengan relación.
eso te podría ayudar bastante porque hay algunas fórmulas que son parecidas o son derivadas. Entonces, es lo que yo podría recomendarles. Primero que nada, siempre háganse un formulario, de tal manera que cuando les toque estudiar, lo tengan ahí, de manera práctica. Segundo, traten de organizarlo lo más que se pueda, por temas. Por ejemplo, los temas de proporcionalidad, sería bueno que lo tengan en una parte. Ese es el consejo que puedo dejarles, chicos. Muy bien, entonces, estamos agradecidos que nos acompañen. El día de hoy hemos resuelto el primer parcial de la gestión 1-2024 del propedéutico en la Facultad de Ciencias y Tecnología. Los invitamos a que sigan acompañándonos esta semana. Vamos a seguir resolviendo muchos más problemas. Que tengan muy buenas noches. Hasta una próxima oportunidad.